a tener un estudio bíblico. Esperamos en el Señor que sea de mucho provecho. Amén. 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 Y qué mejor provecho que la presencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. El cual el Señor Jesucristo lo dejó con una misión muy indispensable para nosotros. Amén. Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar a Dios para que Él nos dirija en este estudio bíblico. Amén. Oramos a Dios. Padre amado, nos presentamos delante de ti tal cual. Dios mío, sin esconder nada, sin matizar, Dios mío, nuestra vida, simplemente decirte, Señor, ayúdanos, guíenos, perdónanos, fortalezca nuestra vida y denos la capacidad de poder aprender, de poder comprender, de poder asimilar sus verdades como nuestras, hacerlas parte de nosotros, que sean parte de nuestro diario vivir, que sean parte de nuestra ética y de nuestra moral de vida. Dios amado, porque el cristianismo es una vida, es una forma de vivir en la cual debemos graficar y reflejar lo que ha hecho Cristo en cada uno de nosotros. Dios mío, necesitamos cada día más parecernos más a ti y cada vez parecernos menos a nosotros. Y la única manera de poder hacerlo es con tu ayuda, Señor. Bendiga, Dios mío, a toda la iglesia presente y guíenos en el escudriñamiento de su palabra. Amén. Que podamos descubrir cada uno, guiados por su Espíritu Santo, lo que necesitamos aprender y asumir en nuestra realidad. Amén. Para que nuestra casa esté sólida, firme, fundamentada en la roca, que es Cristo el Señor. Bendición del cielo de parte suya, Dios mío, para cada uno de nosotros. Amén. A través de Jesucristo, nuestro bendito y buen Señor. Amén. Y la gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Le ruego el clamor también por nuestra hermana Liana, nuestra hermana Artemio, que están delicados de salud. Amén. Y estoy conversando con la hermana Liana antes de venir, así que vamos a estar orando por ellos más tarde. Amén. Dios les bendiga. Estamos en Génesis, capítulo 12. ¿Ya? Pero antes quería hacer un alcance con respecto a algunos WhatsApp que me llegaron en relación a la entrevista que se le hizo a la hija de la señora Aranda, que había liderado el tema del bus de la libertad. ¿Ya? A ver, por ahí alguien dijo, ella se declaró evangélica. La hija, ¿ya? Se declaró evangélica. Tenemos claro que la mamá es evangélica. La mamá, la señora Aranda, ella hizo un trabajo de defender la temática social en cuanto al tratamiento de la ideología de género, ¿ya? Sobre todo en el ámbito de la educación, ¿ya? Y se trajo un bus, ¿ya? Que buscaba, digamos, poner en el tapete, digamos, del debate el tema justamente de lo que se estaba haciendo ocultamente, ¿ya? En esto de legalizar muchas cosas con respecto a cómo se está replanteando la sexualidad en la sociedad. Y ahora, bueno, esto fue hace unos meses, y hoy día a las 11:30 de la mañana, creo, por ahí hubo conferencia de parte de esta niña de 19 años que se va a cambiar su identidad. ¿Ya? Ahora es un transexual. Entonces, es la hija, tiene 19 años. Entonces, ahí, mirándolo por el aspecto de la madre, creo que ella cometió un grave error también, porque hizo algo bueno, pero cometió un error. O sea,
La palabra de Dios es muy precisa en eso. La palabra de Dios dice, si vas a ir a pelear con alguien que tiene 20.000 soldados y tú tienes 10.000, ¿qué tienes que hacer? Busca la paz. No te metas en una situación en la cual después no vas a poder salir. O sea, ella como hermana cristiana tendría que haber sopesado eso. O sea, yo me voy a involucrar en una situación, pero tengo una hija, o sea, que está en una temática que es justamente la cual yo estoy abordando, y está en la otra vereda. Entonces, ahora esto, lo del móvil lo están usando obviamente para demostrar, denigrar la posición que justamente se había tomado por parte de la madre en liderar todo esto, lo que fue el bus de la libertad. Entonces, en ese aspecto, así con la información que tenemos, que es la que tenemos dispuesto todo a través de los medios de comunicación, los cuales, la verdad, yo no les creo mucho en todo lo que dicen, siempre trato de filtrar las cosas que expresan, ¿ya? Porque cada canal obedece a un tipo de edición, a una línea editorial. Y en ese aspecto, la madre creo que cometió un grave error. Si tenía una hija que está con un tema con esta problemática de la sexualidad no asumida como debía hacerlo, no debía haberse involucrado en la manera en que lo hizo. Quizá haberlo hecho de una manera mucho más de bajo perfil, justamente, no haberse puesto tanto. Entonces, le entregó el arma en bandeja. Entonces ahora la misma hija que dice ser evangélica. Entonces ahí vino, ya, eso por el lado de la madre. Tuvo bien lo que hizo, pero no debía haberlo hecho de la forma que lo hizo. Y tenía que haber tomado otras precauciones, o por lo menos en el proceso haber dicho, yo tengo esta temática, tengo una hija que está con este problema, y de igual forma ya he tomado esta postura frente a la situación, haber dado a conocer su realidad. También hubiese sido otro punto de vista a considerar. Ahora, con respecto a la hija que dice que es evangélica, a ver, la palabra de Dios es clara. Si estamos hablando de evangelio, de evangélica, que decir que está fundamentado el evangelio, y los evangelios están en la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura enseña, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, honra a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, lo que ella hizo, no para nada, ahora Chile va a hablar bien de su madre, por lo tanto la deshonró. O sea, a una persona que está actuando de esa manera es poco creíble el aspecto de su fe. No está fundamentado en la palabra, está fundamentado en una tradición, una cultura, en una ideología. Quizás vaya a saber uno, pero lo que está haciendo no se condice con lo que ella dice. Entonces también podemos recoger la palabra cuando dice Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo israelita es israelita, dando a entender que no porque alguien expresa algo quiere decir que Dios lo reconoce como tal. Amén, porque Dios conoce realmente el corazón. Por lo tanto, esta niña, bueno, se queda al final, bueno, lo que sea, lo que haya decidido ser, quedaron realmente, podemos decir, ambas muy mal paradas. Pero no hay escrúpulos del otro lado en tomar a esta persona y utilizarla como el espolón principal para atacar la otra posición a la cual nosotros nos acogemos, en cuanto a considerar nuestros derechos de nosotros, educar a nuestros hijos en los principios y en la ética que nos corresponde a nosotros asumir como cristianos, que son los principios y los valores que están en la palabra de Dios. Amén. Así que eso es lo que yo quería comentarles en cuanto a lo que hemos recogido. Imagínense que esta niña en su declaración mencionó que llevaba 3 años sin vivir con su madre, sino que vive con su pareja. O sea, a los 16 años se fue a vivir con su pareja y fue acogida por los padres de la pareja, que fueron los cuales le dieron la ayuda con respecto a todo esto que el móvil está haciendo con su psicólogo y su asistencia al respecto. ¿Ya? Así que la verdad ese es un poco el resumen, la síntesis de lo que podemos hacer de lo que los medios de comunicación han entregado. Ahora,
el morbo al respecto que se está originando, que es lo más probable que durar un poco más el tema, va a ser tremendo. Pero nosotros tenemos que estar claros, hermano. Por eso es importante, cuando nosotros, y esto nos sirve de lección a nosotros, cuando nosotros queremos alcanzar algo, tenemos que revisar nuestro arsenal, nuestro inventario de vida. ¿Qué tenemos que no debiésemos tener? ¿Y qué no tenemos que sí debiésemos tener? Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Entonces, simples consejos que muchas veces son pasados por alto y después se caen en un descrédito como lo que se está viviendo ahora. Amén. Así que, y ahí empieza toda una temática social en que empiezan a utilizar esto para denigrar justamente la postura del otro. Y ahí vulgarmente hay un dicho que dice: le reventó la bomba en la cara. El tema es que nosotros los cristianos siempre tenemos un afán de todo llevarlo a la oración. Está bien, si nadie está discutiendo eso, pero que es importante que nosotros, antes de actuar, ya sepamos pensar, sepamos razonar qué está bien y qué está mal, qué me hace falta y qué me sobra. Entonces, para eso tenemos que tener capacidad de autoexaminarnos, de reflexionar, de sentarnos. Eso el Señor una y otra vez lo dice: reflexionar, meditar en vuestros caminos. Entonces, eso es un principio de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres limitados. Nosotros no sabemos todo, no conocemos todo. Por lo tanto, siempre hay un tremendo margen de incertidumbre, siempre hay un manto de ignorancia alrededor de nosotros. ¿O hay alguien aquí que lo sepa todo? ¿Entienden? ¿Quién es el que sabe todo? El Señor. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros antes de tomar decisiones? Antes de actuar. Por supuesto. Y aquí tenemos nuestro manual de conducta. Lo que yo voy a hacer ¿tiene base bíblica? ¿Tiene fundamento bíblico? ¿Me confirma la palabra de Dios lo que yo voy a hacer? ¿O lo rebate? Entonces, parecen hacer cosas sencillas, pero a veces volamos el mosquito y dejamos pasar el camino. Y ahí es donde nos equivocamos tremendamente. Así que el Señor nos bendiga. Oramos por esta hermana, oramos por su hija también, y que Dios tenga misericordia de toda esta situación, pero que es importante que saquemos nuestras propias lecciones. Amén. Que Dios nos bendiga. Bienvenida, un gusto verla. Se había perdido. Y Daniel, ¿cómo se porta? Ah, ya, pero está tranquilito. Así que, bueno, ¿damos alguna pregunta al respecto de la entrevista esta? Porque andamos todos medio sensibles con este tema, pero hay que estar tranquilos. Amén. La palabra del domingo creo que fue más claro echarle agua, dicen por ahí, ¿no es cierto? Tenemos que tener la visión del varón de Dios. Amén. Y eso es lo que a nosotros nos importa y nos interesa. Amén. Amén. Bueno, terminamos en el estudio anterior en Génesis 12, ¿ya? Verso 9, ¿ya? Y hacíamos mención sobre que Abraham siguió su viaje de allí, yendo poco a poco hacia el Negev, ¿ya? Acá dice la otra versión: y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Es muy interesante eso. Yendo implica un avance, ¿ya? Y el yendo implica una dirección, o
sea, yo estoy caminando, pero la pregunta es, ¿hacia dónde? Es muy interesante, porque lo que hizo Israel en el desierto fue revueltas. ¿Qué fue lo que hicieron? En círculo. Algún niño me echó a perder ellos andaban dando Vueltas. daban vueltas 40 años En círculo. vagando. ¿Qué quiere decir? Sin dirección. Es moverse sin sentido. Por eso el Señor sistemáticamente, sobre todo los profetas mayores y menores, plantea este tema de detenernos y preguntar por la senda. Exactamente. O sea, replantéate la vida, detente, párate, mira hacia dónde vas. Porque yo creo que aquí tenemos clarito nosotros hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Amén. ¿Vamos clarito? Amén. Sí, Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces, ellos estuvieron pagando. Porque había un plan allí, un plan de Dios. En ese vagar, lo que Dios esperaba era que esa generación que había salido muriera. Que Dios nos bendiga. No creo que sea el caso nuestro, no sé. Que Dios está esperando que los viejitos se mueran. No. Estaban siendo una mala incidencia para los hijos. Es muy interesante eso. Muchas veces Dios ya busca esos recambios generacionales justamente porque pasa algo con el hombre. Cuando decimos hombre, decimos mujer. ¿Ya? El hombre, a medida que va envejeciendo, se va poniendo rígido. ¿Ya? Y al final de su vida llegan llenos de mañas. ¿Ah? Le mueven las pantuflas de un lado de la cama a la otra y ya se arma la tercera guerra mundial. ¿Sí o no? ¿No? Acá no hay hijitos mañosos. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre va asumiendo su realidad. Y por eso, en términos estadísticos, por decirlo de alguna manera, es más fácil que 9 jóvenes de 10 lleguen a conocer a Cristo que de 10 ancianos, 1. Porque el hombre mayor ya se sabe asumido, ya se sabe que ha experimentado todo. Por lo tanto, ya nadie le viene a vender la pomada. Ya no es fácil enseñar a un hombre mayor. Por un tema de ego, por un tema de estructura, por un tema psicológico, por un tema de resistencia. El hombre se va haciendo resistente a los cambios. Por eso es interesante que el hombre nunca termine de aprender, que el hombre nunca termine de asumir su condición de hombre, de un ser dependiente de Dios. Amén. Por eso el Señor los desafía cuando le dice: si yo pongo un niño por delante, si Dios pone un niño por delante, entonces esa capacidad de aprender, de esperar que Dios a uno le pueda enseñar de diferentes formas, de diferentes maneras. Porque el hombre, a medida que va envejeciendo, se va encuadrando. Que Dios nos bendiga. El caso de Saúl y David. El caso de Saúl, David y muchos más, hermano. No son los únicos. Seamos honestos. Hay varios más. Y ese es un tema. Entonces, para nosotros, hermanos, es muy interesante aprender de lo que está ocurriendo con Abraham. Miren, y se va a Negev.
se va hacia donde no tenía que irse. Y hubo hambre en la tierra. Estamos leyendo el 10. Es muy interesante esto. O sea, estamos hablando aproximadamente del año 2500 antes de Cristo, 1400 antes de Cristo, aproximadamente. Y allá había tiempos de hambruna. Posteriormente, en tiempo de José, también hubo hambre. Y cada cierto tiempo la tierra pasa por periodos de hambre. No sé hasta dónde ustedes creen esto del cambio climático y todas estas cosas. ¿Ustedes creen en eso? Sí, yo pienso que sí. A mí harta tele. Yo tenía un amigo de infancia que se llamaba Juanito Rotella, ¿ya? Y lo único que hacía era hablaba en relación de lo que veía en la tele, y nosotros le decíamos mucha tele, Juanito. No todo lo que vean en la tele, asúmanlo como tal. Siempre busquen terceras fuentes, segundas fuentes. Siempre filtren la información. ¿Amén? Mire, les voy a dar un ejemplo. Hasta hace un poco tiempo atrás, la capa de ozono no tenía solución, no tenía remedio. Esa es la información que nos dieron. ¿No es cierto? Que estaba cada vez más grande el hoyo y la capa de ozono, que poco menos nos queda poco tiempo para morir. Desde el año pasado, que la capa de ozono se recuperó en gran parte. ¿Ha escuchado alguna noticia de eso? ¿Por qué? Es muy interesante cómo se maneja la información. Es muy interesante. No todo es útil para ciertos menesteres. Que Dios nos bendiga. Y a todo esto, ¿no? Y los que hacen declaraciones de eso, estoy leyendo hace poco un diario en español de España. Y hacen mención que los diferentes tratados que se han hecho han originado esto. La verdad, las cosas, ellos mismos se contradicen porque dijeron que a pesar de esos tratados iban a existir muchas décadas para que se recuperara la capa de ozono, lo cual no ha sido así tampoco. Parece que alguien más allá del hombre tiene la capacidad de manejar las cosas. Amén. Sí, Señor. Pero parece que hay alguien que no lo quiere reconocer. Aleluya. Parece que estos presidentes, estos reyes que tenemos, toda esta oligarquía, como dice un hombre por ahí, hablando de los altos mandos, no quieren reconocer que hay un poder superior. Bueno, nosotros sí. Amén. Y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque la hambruna en la tierra era severa. Cuando el Señor nos llama a nosotros, ¿qué es lo primero que viene muchas veces? Los problemas. Si el cónyuge no es cristiano, si los hijos no son cristianos, si los padres no son cristianos, si la familia no es cristiana, si los amigos no son cristianos. Muchas veces, cuando una persona viene a Cristo, comienzan los problemas. ¿Ya? Y ahí hablamos anteriormente, en los versículos anteriores, estaban los cananeos, en la tierra donde él estaba, ya habían problemas, se venían situaciones, ya habían obstáculos, y ahora se produce esta situación, que hay una hambruna. ¿Y qué hace el nuevo creyente frente a los problemas? Empieza a usar su autodeterminación, empieza a usar su propia guía, su propio sentido común, su propia visión de lo que es la lógica humana frente a la problemática que pueda estar experimentando. Y es allí donde el hombre se comienza a desviar. Por eso es interesante para todos nosotros que la guía de Dios esté siempre, no cada domingo, no, siempre. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo.
Porque muchas veces el estar dentro de los caminos del Señor se convierte en una dualidad de vida. Adopto una forma en la iglesia y afuera adopto otra forma. En la iglesia tengo un lenguaje y fuera de la iglesia tengo otro lenguaje. En la iglesia tengo un comportamiento y fuera de la iglesia tengo otro comportamiento. Y eso obedece a un patrón de conducta basado en una dualidad. Dualidad. Que existen dos aspectos de una misma cosa. ¿Será así los cristianos? ¿Será que hay cristianos que son de doble chapa, como dicen? Y eso por defecto lleva a la hipocresía. La hipocresía guarda relación con esa capacidad de disfrazarse. Los actores por profesión son hipócritas. Amén. A veces en su realidad el actor o el personaje de la televisión es pesado, es desagradable, es agrio, pero uno lo ve en la tele y es la persona más simpática del mundo, que dan ganas de invitarlo a la casa todos los días. ¿Ah? Pero cuando se conoce a esa persona en su realidad, totalmente excepcionante. No somos así nosotros, ¿no es cierto? Qué bueno, me alegro mucho. En ese. Bueno, esperemos que salgamos pronto de eso. Amén. Y comienza a peregrinar la persona. Es muy interesante esto. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, ¿ya? Dijo a Sarai su mujer: aquí, ahora yo sé que eres una mujer hermosa. Y será que cuando te habrán visto los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Pregunta: ¿para esto Dios llamó a Abraham? No, señor. No, señor. Mire, partió de viajes, empezó a tomar sus propias decisiones, ¿ya? Y ahora empieza a establecer su propia lógica. Una cosa va llevando a la otra. El temor, el miedo lo invadió y lo sacó. Oye, que Abraham no era el padre de la fe. Pero el hombre. Es muy interesante, porque muchas veces nosotros tipificamos las cosas en el hombre. Pero aquí lo que estamos aprendiendo es que la razón de ser de todo lo bueno de Abraham, todo tuvo su origen en Dios. Dios fue el que tuvo que intervenir en cada aspecto. Dios nos deja ser, ¿ya? Para que nos vayamos dando cuenta que guiándonos por nuestra propia sensatez, por nuestra propia causa, no vamos a llegar a ninguna parte. A ninguna parte que nos dé un buen provecho, que nos traiga un buen bienestar. Por eso cuando el hombre quiere hacer un negocio, ¿qué hace? Va donde el pastor: tengo este negocio, quiero hacer esto otro, quiero comprar esto, quiero hacer esto otro, quiero hacer acá, quiero hacer este viaje. O es de esas personas que toman una decisión y la hacen. Después, cuando están todos los platos quebrados, ahí se acuerda del hermano, del pastor, de la iglesia. ¿Se da cuenta, no? Y empieza a establecer su propia lógica. Y será que cuando te habrán visto, dijo él: ahora pues diré que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por amor de ti. Y él ahora empieza, sobre esta lógica de él, empieza a establecer su propio plan. ¿El plan original de quién era? Del Señor. ¿Y el que se está ejecutando, de quién es?
2500 años antes de Cristo, estamos 2000 años después de Cristo, esto hace 4500 años. Pregunta: ¿ha cambiado algo la historia? No. Aleluya. 4500 años de historia y parece que las cosas no han cambiado mucho. Han cambiado los protagonistas, pero las condiciones parecen ser las mismas. Que es una mentira. La paciencia de Dios. Tremenda paciencia de Dios. Vaya dimensionando la paciencia de Dios, la misericordia de Dios. Es tremendo, ¿no da? Y aconteció, el 14, que como entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer que era hermosa en gran manera. O sea, Abraham tenía razón. O sea, algo entendía de lo que estaba ocurriendo. El conocimiento humano. Muchas veces preciso en algunas cosas nuestro conocimiento. Hasta alguien el conocimiento que tiene lo podría llevarse a ganarse el kilo. A alguien le podría resultar para elegir una linda esposa, un lindo marido, un lindo negocio, ¿ya? Levantar una empresa. Pero si Dios no edifica la casa, si Dios no es la génesis del plan, ¿qué va a pasar? Veamos qué va a pasar. ¿Quieres saber qué va a pasar? Leamos, pues. ¿Qué dice? La vieron también los príncipes del faraón y se la lavaron delante del faraón y fue llevada la mujer a casa del faraón. O sea, tal cual. Hasta ahí va bien. Está bien. Y él, el faraón, hizo bien a Abraham por causa de ella. O sea, lo bendijo. Le dio dividendos. Su plan está funcionando. Vamos bien. El negocio está dando. ¿Ya? El auto anda bien, la casa anda bien, los hijos andan bien. Parece todo. Hasta ahora va todo bien. Que no se mueve. Vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Cuando el hombre sigue su intuición, cuando el hombre sigue su propia sabiduría, cuando el hombre establece sus propias metas, sus propios proyectos, su propia carrera, su propia profesión, su trabajo, en fin, puede lograr cosas. Y la evidencia está allá afuera. Y es probable que Dios no quiera, pero que también esté aquí. La gente puede lograr cosas. ¿Quién dijo que no? Puede lograr cosas. Y cosas que a simple vista parece que están bien. Y eso es lo que en la gráfica que se da en Malaquías, cuando hay gente en el pueblo de Dios dice: en vano es servir a Dios. Porque miren, nosotros nos compungimos de corazón aquí, nos esforzamos, nos privamos de esto, lo otro, y miren esto. Esto no, ni temor de Dios tiene, ni miren cómo les va bien. En vano servir a Dios no tiene sentido. ¿Qué significa eso? Eso es rebatirle a Dios. Eso es lo mismo que decirle a Dios: Dios, tú estás equivocado. Muchas veces uno no se lo dice a Dios así, face to face. No se lo dice así. Pero con las decisiones, con las acciones, con una línea de pensamiento paralela, alternativa a Dios, es lo mismo. Y se podría decir hasta más ofensivo. Hay gente que podría estar levantando las manos el día domingo
Y con su vida podría estar diciéndole a Dios: tú estás equivocado, mi plan es mejor que el tuyo. Hay gente que podría estar ofrendando y podría ser personas que le están diciendo a Dios: mi plan es mejor que el tuyo. Te ofrendo yo te estoy dando. Esas personas tipifican el típico amador de sí mismo. Gente que valora antes que la sabiduría de Dios su propia sabiduría. Gente que valora antes su sabiduría que la sabiduría de Dios mismo. Gente amadora de sí misma, gente orgullosa, gente altiva, gente soberbia, con apariencia de piedad, que viste como cristiano, canta como cristiano, ora como cristiano, actúa como cristiano, pero que dentro de su realidad lleva una realidad totalmente opuesta a lo que Dios desea que él. Por eso muchas veces los tiempos de crisis revelan de qué realmente está hecha la persona. Hay cristianos que pueden perderlo todo, pero si Dios no es la base de su vida, ¿qué ocurre allí? Se deprime totalmente. ¿Por qué? Porque allí estaba su corazón. Hay cristianos que lo pueden perder todo, pero si tienen a Cristo en su corazón, siguen de pie, porque su casa está en la roca. Que Dios nos bendiga. Por eso la idea de que usted esté acá es que analice su realidad, analice su vida y veamos de qué estamos hechos. ¿Cuál es el autor de nuestro plan de vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos sirviendo a Dios? ¿Y por qué lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque hay gente que dice: no, si yo como lo estoy haciendo está bien, yo así muy bien. ¿Respetas? ¿Amas? ¿Eres sincero? ¿Eres obediente? Porque todo hombre es sabio en su propia opinión. Todos tienen la razón. Aquí todos tenemos la razón. Y en eso podríamos decir a Dios: no, tú no tienes la razón. Nosotros tenemos la razón. Perdón, pero una opinión frente a la verdad que es como opinión. Es que ese es el tema. Sí, que muchas veces tomamos la Biblia en aspectos sesgados para que se adecúen a nuestra línea de pensamiento. Hay gente que toma textos y los saca fuera del contexto para convertirlo en un pretexto de su realidad. así es. Entonces, por eso hay gente que no ofrenda generosamente, hay gente que no diezma, hay gente que no ayuda al otro, hay gente que no ayuda al pobre, hay gente que... diferentes temáticas. Gente que no ora, gente que no se compromete, gente que no asume sus errores, gente que no asume su fracaso, sus frustraciones, siempre le echa la culpa a alguien. El otro tiene la culpa. Nunca tiene la culpa. Es perfecto, por no decir perfeccionistas. El perfeccionista es incapaz de asumir sus defectos, porque él tiene un concepto de que está bien. El cojo le echa la culpa al empedrado del camino. Es decir, en la sabiduría popular hay mucha sabiduría y hay mucho sentido. Que Dios nos bendiga. ¿Usted a quién le echa la culpa a su cojera? Aleluya. Pero el Señor, mire qué interesante, hirió al faraón
Aquí entonces Dios tiene que empezar a meter, la matrona tiene que empezar a meter mano allí. ¿Para qué? Para que salga a luz el plan de Él. Así es. Muchas veces Dios tiene que meter mano en nuestra vida. Miren lo que interesante. Y dio al faraón Así fue. y a su casa con grandes plagas. Así fue, Señor. ¿Por qué no te va bien? ¿Por qué no te va bien? Aleluya. Podría ser que nosotros tomamos una parte de Dios para usarla en contra del mismo. Porque no quiero cambiar, no quiero dejar esto, no quiero dejar esto otro, no quiero asumir esto, no quiero aceptar esto otro. Entonces sigo con mi propio manual. ¿Y el manual de Dios? Entonces hay gente que no lo hace por respeto quizás, pero hay gente que en su vida saca libros y le saca hojas a la Biblia para de esa manera evitar que le pegue, como decimos, los cachos. Tremendo. Sí, es como inconcebible. Uno dice, pero ¿cómo puede haber una gente en adulterio y que predique? ¿Cómo podría haber alguien en adulterio y hablando la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios? ¿Cómo alguien podría estar en fornicación y estar enseñando la palabra de Dios? ¿Cómo tanta hipocresía? Para que usted vaya dimensionando a lo que puede llegar un hombre sin el temor de Dios. Puede llegar a usar la misma Biblia para justificar sus propios errores. Hay gente que debe plata, no la paga. Hay gente que es ladrona. Hay gente que es estafadora. Hay gente que no tiene buen testimonio y asume que él está bien. ¿Y cómo le estaba yendo a Abraham hasta que Dios intervino? El bienestar del hombre cuando edifica está bien. Puede ser de 1 año, 10 años, pero va a llegar un momento que esa semilla va a dar fruto. Y ahí es donde vienen los temas. Entonces Dios tiene que intervenir. Como diciendo, es como el pastor cuando agarra, cuando el vaco lo agarra, la ovejita, ¿para dónde vas? Es por acá. Entonces, y hiere. Muchas veces Dios tiene que infligir dolor. ¿Y Dios qué es lo que está haciendo? Que hablar. Dios empieza a hablar por lo que vemos. Porque nosotros no estamos capacitados para que Dios nos hable como Él realmente es. Entonces muchas veces Dios toma nuestro entorno para hablar. Así que, atento. ¿Qué le dice su calidad de familia? ¿Qué le dice su calidad de hogar? ¿Qué le dice su entorno? ¿Qué le dicen las cifras del trabajo? ¿Qué le dicen su ambiente laboral, familiar? ¿Qué le dicen? ¿Siente usted la respuesta de Dios? Porque obstáculos vamos a tener, aflicciones vamos a tener, pero el Espíritu Santo le está dando convicción de que Dios va con usted. Qué interesante eso. En paz, ¿cómo duerme usted? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. O son las 2, 3 de la mañana y usted, ¿cómo cubro el cheque? ¿Cómo le pago? ¿Cómo arreglo esto? ¿Y cómo voy? Los afanes. Aquí Abraham está afanado. No está esperando en Dios. Hay hambre. ¿Qué tendría que haber hecho Abraham? El Dios que lo llamó no era el dueño de todo, no le dijo,
tus descendencias serán como las estrellas del cielo. Bueno, si Él hizo la estrella, hizo todo, no podía haberle provisto. Pero si el jefe nos echa, muchas veces nosotros le tenemos más respeto al jefe que a Dios. ¿Sí o no? ¿Le tenemos más respeto al empleador que a Dios? Está bueno el estudio, ¿no? Encima lo estamos grabando, así que va a quedar en antecedente. Y es muy interesante, el hombre en la voluntad de Dios en el mundo es bendición. ¿Sí? La mujer en la voluntad de Dios en el mundo es bendición. Pero el hombre de Dios, que no está en la voluntad de Dios, pero que está en el mundo, se convierte en maldición. Miren lo que le pasó a Faraón y a toda su casa por culpa de Abraham. Hay un caso emblemático en la Biblia. Anda a Nínive, se fue a Tarsis y estaba allí, escondidito en el barco, durmiendo, y los otros pobres marineros y todos tratando de salvar el barco porque ya se hundía. Y él no se daba ni por enterado de lo que estaba pasando. Solo a modo de pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿No habrán problemas en nuestras familias muchas veces por culpa de nosotros? Cuando estamos lejos de la voluntad de Dios. ¿No habrán problemas en el trabajo? ¿O en la calle? ¿O con los vecinos? Justamente por nuestro comportamiento delante del Señor. Que en vez de ser sal que bendiga, que en vez de ser luz que bendiga, somos sal insípida que crea falsas expectativas, como eso que salen a predicar: venga el Señor y todos sus problemas se terminarán, se acabarán, su vida será una vida de vils y paz, un mundo de fantasía. Y vienen las personas incautas y compran el pescado. No llegan de un mes, lo echan del trabajo y empiezan toda una problemática, y al final las expectativas que Dios nos bendiga. Nosotros tenemos que hablar de verdad. Muchos llamados, y no lo dice el hombre, lo dice. Y entonces el faraón llamó a Abraham, y aquí viene el tema de la responsabilidad, y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué me declaraste que era? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Y de hecho era media verdad, porque Sarai era media hermana de él. Amén. Pero era una verdad a medias. Aleluya. ¿Cómo es nuestro amor con Dios? O también es un amor: te amo, Señor, pero no me pidas que me ponga. No. Que Dios nos bendiga.
y dice diezmo y no es diezmo. Verdades a medias. No. Te amo, Señor. Cero compromiso, cero asistencia. El domingo llega tarde. ¿Dónde está la consistencia? Ahí se ve. ¿De qué está hecha la persona? Verdades a medias. Alguien dijo por ahí que las mentiras tienen patas cortas, que se pillan rapidito un mentiroso. Se le dice se pilla primero un mentiroso que un ladrón. Así que puede seguir robando, pero no miente. No, pues ni mentir ni robar, por mano. Si aquí estamos en la casa del Señor, estamos aquí, el Señor está viendo todo lo que hacemos. Amén. ¿Cómo somos nosotros? Es como cuando, bueno, da un poco poder, pero soy el pastor, pero tengo que hablar de estas cosas, es decir, es como, Señor, no, yo te voy a dar tanto de lo que usted me da a mí, yo tanto le voy a dar a usted. Y llega un mes en que no cuadran las cosas. Entonces, Señor, sutilmente le corto la colita al cielo. ¿Ah? Es como cuando uno corta la sandía, ¿no es cierto? Y corta la sandía de una manera que sale el pedazo más grande, uno queda más con un pedazo de corazón, uno más que el otro. ¿Ah? O elige la mitad de la marraqueta más grande y le corta la colita al Señor, no sabiendo que la mano del Señor es más grande, y después le corta. Ahí viene un accidente, una pana, una enfermedad y todo, y lo que pensó que le iba a quitar al Señor, viene la plaga, viene el tizoncillo, viene la langosta, lo que dice la palabra del otro día. Voy a hacer este negocio, voy a ganar 500,000 pesos, y sacó 50. ¿Por qué? Dios nos habla por todo, hermanos, por todo. Si Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios nos bendiga. Amén. ¿Está en línea con el Espíritu Santo? Amén. Porque es importante que esté en línea con el Espíritu Santo, porque el que es de Dios sabrá si la doctrina que estoy hablando es de Dios, pues. Aleluya. Muy bien. ¿Está la aprobación de la iglesia que es de Dios, entonces? Estamos bien. Estamos del mismo espíritu. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y ve. Fuera de ti. La consecuencia de la mujer. Dijimos que los mentirosos los pillan rapidito. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿qué lección podemos sacar aquí? Que el no seguir el plan de Dios nos lleva a improvisar a nuestra manera, y eso nos obliga a mentir, y las mentiras traen como consecuencia el desprecio de los demás. Por eso nosotros siempre tenemos que decir la verdad. Amén. Hay gente que no miente a simple vista, pero inventa realidades. Se inventa realidades para no asumir su mentira y transmite responsabilidades a otros. Impresionante, hermano. Y ellos juran que están bien. Que Dios nos bendiga. Cuando uno es su propio juez, usted va a cortar la cosa más para allá o más para el lado de uno. Claro. Que Dios nos bendiga. Entonces, lo que está viviendo hoy día usted, ¿podría guardar relación con la palabra que estamos estudiando? De todas maneras. Que Dios nos bendiga. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos en un proceso de santificación.
Dios, por medio de cada palabra, nos va apartando, va sacando las escorias de nuestra vida, nos va limpiando. Aleluya. Entonces, de parte nuestra tiene que estar la responsabilidad de asumir nuestros errores, lo que estamos haciendo mal. Porque si el Señor dice, yo comparo a una persona que escucha y hace mi palabra, a una persona que va y edifica su casa sobre la roca. Viene la lluvia, viene el viento, viene la tormenta, todo, pero la casa permanece. Más aquel que escucha mi palabra, pero no la hace, lo compara a una persona que edifica la misma casa. Y quizás puede ser una mejor casa, mejores proyectos, mejores ideales, mejores perspectivas, pero en la arena, en su propia opinión, en sus propios deseos, en su amor propio, en verdades a medias. Viene la lluvia, viene la tormenta, y eso se destruye. La restauración parte por asumir la verdad de Dios en nuestra vida. Si nosotros queremos ser restaurados, tenemos que asumir la verdad de Dios en nuestra vida. De lo contrario, no se puede. Dios no es cómplice de nadie, no es cómplice de la mentira. Dios no puede. Por eso Dios tiene que intervenir, tiene que traer dolor. Y utiliza al mismo faraón como una herramienta, lo saca, lo vuelve a poner en la perspectiva de Dios. Por eso los que aman a Dios, todas las cosas de Dios. Y el 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de él. ¿Ah? No se metan con ellos. Estos son pájaros de mar. Ah, bueno, no hay que... Y le despidieron, escoltándolo, asegurándose que no iban a entrar de nuevo. Cada vez que nosotros seguimos nuestro propio plan, hay relaciones que echamos a perder. ¿Con cuántos hermanos usted no se habla? ¿Con cuántas hermanas no se habla? ¿Con cuántos familiares usted no se habla, no tiene comunión? ¿Con cuántas amistades? ¿Cuánta gente que a lo mejor podría haber sido de otra manera? Y él fue por seguir su propio plan. Hermano, a mí me ha pasado, hermano, por ahí no es. No, si es por aquí. Hermano, no es por ahí. Es por aquí. Como le dice el hermano Marco, no coma por otro. Amén. No coma por otro. Llega a la casa y echa a remojar. Con todo lo que él tenía. Como podemos ver, aquí hay mucho que aprender. Amén. Muchísimo que aprender. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros ahora? ¿Hay cosas que están mal? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Corregir. Y en la medida en que nosotros vamos corrigiendo nuestra vida por medio de su palabra, vamos estableciendo cimientos para nuestra vida, presente y futura. Vamos proyectando a nuestros hijos, a nuestras familias, en una relación permanente con Dios, en una relación sólida. Entonces, a mí me pueden decir lo que quieran en Canal 13, en Canal 11, los canales de televisión, pueden decirme lo que quieran, lo que el jefe, lo que quieran. Pero si yo estoy viviendo mi vida fundamentándola en la palabra de Dios, ningún viento de variación me moverá.
Y eso es algo que nosotros tenemos que asumir. Si queremos que nos vaya bien, tenemos que asumir y llevarlo a la práctica. Dios mío, seguí un plan que no era el tuyo. Hice las cosas a mi manera. Y hoy día no estoy como yo desearía estar. Entonces, necesito que compongas mi vida. Reconozco mi error. Reconozco mi fallo. Perdóname, ayúdame, guíame, háblame y te voy a obedecer. Sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo. Lo que estamos diciendo ahí es que la autoridad, la realidad de Dios se va a imponer a todos nosotros. Entonces, dura cosa es dar cosas. El aguijón de Dios es sólido. No se va a mover. Créeme, el plan de Dios, el molde de Dios no se va a mover de su lugar. Somos nosotros los que tenemos que ir al ritmo de Dios. Dios no va a ir al ritmo nuestro. Salvo para ayudarnos, salvo para guiarnos, salvo para acompañarnos. Porque ¿sabe qué? A pesar que nosotros somos infieles, porfiados, llevamos nuestra idea, autómatas, autodeterminantes consigo mismo, Dios sigue siendo fiel. Y esa es una noticia favorable para todos nosotros. Dios sigue siendo fiel, sigue siendo bueno, sigue siendo misericordioso. ¡Qué grande es el amor de Dios, hermano! Por el amor de Dios, ¿dónde estaríamos si no fuera por el amor de Dios? Tremendo, notable, destacable, absolutamente. Entonces usted no diga que no vale nada. Y aunque la gente le menosprecie alguna vez, no. Para usted, Dios debe ser lo más importante. ¿Y sabe por qué? Porque usted para Dios es un especial tesoro. Así es. Amén. Así es. Y Dios quiere darle un propósito a su vida. Y que este propósito llegue al puerto, llegue al destino que Dios estableció. Así que en esta hora, esta palabra maravillosa, haga bien. Y vamos preparando Génesis capítulo 13 para que vengamos con una base buena. Y yo no sé si hay alguna duda, alguna inquietud con respecto al capítulo que hemos leído. ¿No? ¿Quedaron las dudas claras? Entonces, hay un ejemplo bien claro también, pastor, en el caso de Noemí con su esposo, cuando se fueron a otro lado porque había pobreza en Israel, había hambre, y desobedecieron, y ahí está los resultados, muere el esposo, muere el obispo. Es el libro de Ruth. Sí. Bueno, ahí usted se da cuenta que hay ciertos patrones de conductas que se vuelven a repetir. Se repiten una y otra vez. ¿Ah? No, vámonos a París porque ya nos va a ir bien. No, vámonos para allá, vámonos a, no sé, a Alaska, a Rusia. Pero pastor, si no tenemos temor de Dios, vamos a que nuestras ideas vayan a ser prácticas en cualquier momento. Cuando tenemos temor de Dios, Dios nos pone, me consultaste. Si yo voy a salir de una parte, tengo que pedir a Dios si me va a ir, si es de Dios que voy a ir allá o no, voy a hacer bendición o voy a hacer un estorbo. A mí me pasó cuando tuve que ir a la Argentina, gracias al Señor, fue porque fue la voluntad de Dios, y yo aún así no sabía todavía, y al orar, ahí Dios me respondió, y por mis hermanos, que habían varios, me dijo el Señor, sí, es de Dios, y salí tranquilo. Y primero
hubo pruebas, sí, hubo, pero no dudé, no dije no a esto. Entonces cuando no llega la duda es porque está seguro, o sea, Dios lo ha aprobado para que uno vaya a tal parte. Qué indispensable es entender lo que significa la obediencia. Amén. ¿Qué es la obediencia? Hacer lo que es. ¿Ya? Sí, que eso es una acción, pero en sí, como concepto, ¿qué encierra la obediencia? Compromiso. Obediencia. La obediencia es el sello inequívoco de que estamos viviendo nuestras vidas dentro de la voluntad de Dios. Amén. Vosotros sois mis discípulos. Es hacer lo que yo no. Vivir bajo la voluntad de Dios. Eso es la obediencia. Entonces, ¿quién nos puede calificar a nosotros de obedientes o de desobedientes? ¿Nosotros mismos? No, Porque si le hubiésemos preguntado a Abraham cuando estaba ideando el plan, él podría decir, no, yo estoy obedeciendo porque salí y voy caminando. Pero no estaba siguiendo los pasos del Señor. Entonces, es muy interesante esto, hermano. Nosotros siempre vamos a estar tentados a seguir nuestro propio plan. Necesito cubrir esto, esto, otro. Y llega, oye, el Banco Santander está dando cuentas corrientes y créditos y todo. Hazte un mensaje de Dios. Y vamos caminando. ¿Es la forma correcta? No, el Espíritu nos lo reprende. Claro, nosotros tenemos que hacer las cosas en obediencia, viviendo en la voluntad del Señor. Eso es el sello de vivir en la voluntad de Dios, la obediencia. ¿Qué quiere decir? Hacer lo que Dios manda y no lo que nosotros deseamos. Por eso Dios muchas veces nos escucha la oración, porque uno muchas veces ora de acuerdo a sus deleites, lo que desea para sí. Pedís y no recibís porque pedís mal. Que Dios nos bendiga. ¿Cuánto tiempo ya pidiendo algo? Y no ocurre. Dese la vuelta, póngase en el lugar de Dios. ¿Qué me estará faltando? ¿O qué me sobra? ¿O qué enfoque le estoy dando? Y en esa perspectiva, hermano, Dios, cuando usted se ponga en la brecha, cuando usted se ponga en el lugar que Dios está esperando que tome, entonces ahí va a poder avanzar con consecuencia. Que Dios nos bendiga. Dios le guarde. Que este estudio bíblico haya hecho vida en ustedes y que siga siendo. Porque a la noche va a venir la palabra y mañana se va a levantar y va a venir. Y el Espíritu le va a recordar, le va a traer a la memoria. Cuando llegue el momento de que usted va a repetir el error, acuérdate. ¿Qué te dijo la palabra? En esto y en todo. Y hay muchos cristianos, ¿saben lo que hacen? Van y lo vuelven a hacer. Es impresionante, hermano. ¿Cómo podrá hacer eso? Que Dios nos bendiga. Es de esperar que aquí hayamos hombres y mujeres sensibles a la voz de Dios y seamos sumisos. Que el Señor diga, hijo, no, amén, Señor. Hijo, anda allá, amén, Señor. Hijo, ven acá, amén, Señor.
aún muchas veces en contra de nuestros propios deseos. Fuimos el otro día a Bollinar, el miércoles pasado, y pasando por María Pinto, se vende terreno, 2000 metros, se vende parcela. A mi esposa, me gustaría tener una parcela. Y él me dice, sí, tendrías la parcela, pero no estarías haciendo lo que yo te mando. ¿Se entiende? Así de claro. A buen entendedor, pocas palabras. Así que prefiero no tener parcela, pero sí tener al Señor a mi favor. Dios le bendiga a la iglesia. Vamos a recibir la ofrenda. Amén. ¿Cómo están los hermanos cantores? Hay un hermano, hay un trío que se está preparando para Navidad, ¿no? Lo escuché el domingo cantar, pues. ¿Aquí? Sí, pues. El domingo estaban ensayando una y después la reunión, así que estaba saliendo rey. Amén. Así que para que la vayan practicando. Vamos a cantar un corito y vamos a recibir. Que no se apague el fuego de mi corazón, que no se apague el fuego, que arda más y más. Dame fuego, Señor, dame paz y amor, y bautízame hoy con tu Espíritu, Dios. Dame fuego, Señor, dame paz y amor, con tu Espíritu, bautízame, Señor. Amén. Para otra vez cante uno más conocido, aleluya. Hermano Luis, ¿sabes? Conforme la palabra también, ¿a dónde me iré, Señor, de tu presencia? Amén. ¿Lo sabemos? ¿A dónde me iré, Señor, de tu presencia? ¿A dónde me iré, Señor, de tu presencia? Tu Espíritu divino en todas partes está. Si fuera a las alturas, esconderme entre las nubes no me pueden de ti ocultar. Y si me fuera a las extrañas de la tierra, y si me fuera a lo profundo de la mar, allí también yo veo tu presencia. Yo sé que en toda parte tus ojos me verán. Amén. Aleluya, qué hermoso. Dios les bendiga. Hermosa alabanza. Que Dios les bendiga grandemente a la iglesia. Recordarle que el día jueves las Dorcas tienen reunión a las 7. Y el día viernes tenemos reunión general a las 19:30. Que Dios les bendiga, les guarde y vamos a pedir la bendición al Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias en esta hora, mi Señor, por tu misericordia maravillosa mostradas en nuestra vida. Permita usted que a través de la introducción en su palabra, Dios mío, podamos aprender de todo lo que usted ha ido haciendo con el hombre a través de la historia. Aprender tanto de los errores como de los aciertos. Darnos cuenta, Señor, cuando estamos cerrados. Y también saber reconocer cuando vamos en tu voluntad, Señor. Amén. Porque qué bien más maravilloso, Dios mío, es aquel que el hombre reconozca que va en los caminos del Señor. Amén. Dios mío, bendiga a todos los hermanos presentes, a las hermanas, sus familias. Dios mío, que sea de mucha bendición, Dios mío, para ellos este estudio bíblico basado en su palabra, y creemos con todo nuestro corazón que es dirigido por su Santo Espíritu. Dios mío, bendición del cielo para cada uno de nosotros a través de Jesucristo, nuestro bendito y buen Señor. Amén. 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 Y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios bendiga a su iglesia, amén, especialmente a la hermana Liana y al hermano Artemio. Amén. Amén.